es el primer video del análisis del mecanismo de manivela biela corredera o manivela biela pistón, como también se conoce. Este mecanismo está formado de 3 eslabones. El primero es el eslabón AB, el segundo es el eslabón BD y el tercero es el eslabón D, que es la corredera o el pistón. Para este problema vamos a determinar la posición del mecanismo para toda teta. Entonces, primero se hace un análisis geométrico del mecanismo. Se hace un triángulo y tenemos aquí nuestro ángulo teta. Este es nuestro punto, este es nuestro ángulo teta. Este es nuestro punto A, este de acá es nuestro punto B y este de acá es nuestro punto D. Entonces tenemos 3 vectores que definen nuestro mecanismo. El primero es RAB, el segundo es RBD y el tercero es RAD. Entonces vamos a llamar también estos ángulos como beta y este ángulo como alfa, para darle nombre al triángulo que tenemos aquí. Primero tenemos nuestro vector RAB, que se compone principalmente de menos B seno de teta. Esto de aquí se puede observar al separar el triángulo que tenemos aquí. Este es teta. Este de acá. Posteriormente, esto va a ser en X o en Y. En Y. Este de acá, este es el seno. ¿Sí se ve? El siguiente va a ser en Y o en J. Y este va a ser más B coseno de teta en J. Nuestro siguiente vector de posición es el vector BD. Este vector de posición necesitamos sacarlo mediante el cálculo de estos otros ángulos para calcular este vector. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer este mecanismo en más triángulos para poder lograr ese objetivo. Tenemos entonces este de aquí, que este es nuestro vector BD, y este es nuestro vector BD en X, y este es en Y. Es lo mismo que en Y y en J. Entonces tenemos aquí que este vector X es el mismo vector que este vector de arriba. Por lo tanto, va a ser B seno de teta. Y si fijan, en Y tiene la misma magnitud. Esta magnitud es la misma magnitud que tiene nuestro vector, porque en realidad nuestro mecanismo siempre tiene un vector en X que va hacia este lado y otro vector en X que regresa. Este vector en X que va hacia este lado va a ser el vector en X de AB, y el siguiente vector en X que regresa va a ser nuestro vector BD, pero para el lado opuesto. Si se fijan, por eso nosotros pusimos al principio este vector negativo y este vector positivo. Después necesitamos calcular este vector de este punto de aquí hasta D para hallar nuestro componente en Y. Entonces lo que hacemos es una ley de senos. Este es teta, perdón. Este es alfa. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer, en triángulos para poder conocer este ángulo alfa que nos hace falta para conocer el triángulo. Entonces tenemos que B seno de teta es igual a este vector en X. Entonces, por lo tanto, tenemos que alfa va a ser igual al seno inverso de B seno de teta entre L. Esta L es nuestra longitud que tenemos acá. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Pues fácilmente podemos despejar. Entonces tenemos seno de alfa
es igual a B seno de teta sobre L. Este seno de teta es X sobre L. Este seno de teta es X. Entonces, si nos fijamos bien, el seno de este ángulo es X entre L, cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces ya con eso obtenemos esta fórmula de acá, despejando. Entonces tenemos entonces que nuestro vector en Y va a ser más L coseno de alfa. Esta alfa conociéndola ya previamente de donde la sacamos. Entonces nuestro vector RAD se va a componer de esta magnitud de acá más esta magnitud de acá. Entonces podemos obtenerlo de ahí. Entonces va a ser nuestro vector en J de este lado y en J de este lado. Este vector siempre va a tener una componente en I0, ya que siempre es vertical. Entonces vamos a tener que va a ser B coseno de teta más L coseno de alfa. Y todo esto se agrupa para hacer en J, componente en J. Entonces con esto ya podemos conocer prácticamente dónde está nuestro mecanismo para una teta que sea menor a 180 grados, mayor a 180.